Chicos, vamos a continuar con las pruebas de funcionamiento hepático con respecto a los estudios que debe de conocer el estomatólogo u odontólogo cirujano dentista para la atención de un paciente en la consulta rutinaria. Como les comenté, vamos a continuar con pruebas de funcionamiento hepático y antes que nada vamos a hacer un muy breve repaso pues de la importancia que tiene este órgano, que es el hígado. Anatómicamente sabemos que el hígado está situado en el hipocondrio derecho, es decir, en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma. Tiene un peso aproximadamente de 1,5 kilos y es muy importante ya que es el primer y el más importante detoxificante o desintoxicante de nuestro cuerpo. También tiene un rol muy importante en la síntesis de proteínas plasmáticas, almacenamiento de vitaminas, glucógeno. Es el que nos ayuda a eliminar sustancias como el alcohol para volverlas inocuas. Como les había comentado, pues tiene un peso aproximadamente de 1,5 kilos. Se ocupa en el hipocondrio derecho y una parte del epigastrio. No vamos a hablar más de anatomías. Y bueno, dentro de sus funciones, pues está la producción de bilis, que es necesaria para la digestión de los alimentos. Ajá. Y la bilis, pues es una mezcla de sales biliares que son formadas por el hígado a partir del ácido glicólico y el ácido taurocólico, ¿no? Y que estos a su vez derivan de una molécula de colesterol. La bilis pues es excretada vía la vía biliar, ¿no? Que hacia la vesícula biliar por el, el conducto biliar común, ¿ok? Que se dirige hacia el conducto cístico, ¿ok? Y bueno, el conducto cístico y el conducto biliar común se unen y forman uno, ¿ok? El metabolismo. Las funciones metabólicas del hígado son muchísimas. Vamos a mencionar rápido algunas para que tengamos un marco teórico de por qué es que hacemos este tipo de pruebas, ¿no? Dentro del metabolismo de los carbohidratos, recordemos que se necesita de la glucogenólisis, ¿sí? Y el hígado nos ayuda en el metabolismo de estos carbohidratos, en el metabolismo de los lípidos, síntesis de colesterol, ¿no? Y tanto para las membranas celulares, para los ácidos biliares, nos ayuda con la conversión de glúcidos y proteínas a ácidos grasos, ¿sí? Producción de triglicéridos. En el metabolismo de las proteínas tenemos que nos ayuda con la síntesis de la albúmina, la síntesis de lipoproteínas que habíamos mencionado, que son las encargadas de transportar ácidos grasos a través de la sangre, ¿no? Que son las VLDL, HDL, LDL, ¿no? Síntesis de transporte también como la transferrina y la ceruroplasmina. Síntesis de los factores de coagulación. Por ejemplo, el fibrinógeno, que es el factor 1, protrombina, que es el factor 2, el factor de la coagulación número 5, el 10, la proconvertina, el 9. Nos ayuda también en la síntesis de aminoácidos no esenciales, en la síntesis de aspartato aminotransferasa,
y alanino-aminotransferasa, ¿sí? Que estas son imprescindibles para la transaminación. Recordemos que la transaminación es una reacción química que, por ejemplo, si hablamos de transaminación de aminoácidos, pues estamos hablando de que es la primera reacción. Bueno, la primera reacción de esta transaminación es entre un aminoácido y un alfa-cetoácido, ¿no? Y para después la formación de glutamato, y estas son llevadas por las aminotransferasas, ¿no? Todas estas recuerden que necesitan de fosfato piridoxal, que recordemos que es la vitamina B6, ¿no? Y también hay transaminaciones de amonio, ¿no? Pero esa es para sales de amonio. Ok. Continuamos con esto, que también tiene que ver con la síntesis de hormonas peptídicas como la angiotensina. No sé si recuerden que la angiotensina pues forma parte de un conjunto de hormonas, ¿sí? Y causan vasoconstricción y por ende un aumento de la tensión arterial, ¿no? Y forman parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sale? Y bueno, eso a grosso modo. Y también tiene una parte muy importante que nos ayuda en la síntesis de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es un inhibidor de proteasa sérico, ¿no? Y esto lo verán con mayor amplitud en su materia de odontopediatría, en la cual verán, por ejemplo, el mecanismo de acción del papacari, el cual evita o tiene que ver con la alfa-1 antitripsina, ya que esta alfa-1 antitripsina pues protege a los tejidos de las proteasas, ¿sí? Es decir, que evita su destrucción, ¿ok? Y por eso mismo es muy importante conocer o al menos saber de la funcionalidad que tenemos de nuestro hígado, al menos de manera general, para saber cómo podemos proceder ante un pacientito que llega a nuestra consulta y el cual requiere de atención. Dentro de las pruebas de funcionamiento hepático tenemos las proteínas totales, albúmina, la ALT o alanina aminotransferasa, la AST o aspartato transaminasa, bilirrubina directa, bilirrubina total. En el caso de las proteínas totales, si tenemos una elevación, pues debemos de los valores de estas proteínas totales, pues debemos tener en cuenta que o hay deshidratación o hay inflamación crónica. En cambio, si tenemos una baja en los valores, podemos tener en cuenta que esta baja de proteínas totales en suero puede ser por embarazo, administración excesiva de líquidos intravenosos, ojo, cuando los ponen a chorrogoteo y por mucho tiempo, cirrosis, enfermedades hepáticas, alcoholismo, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. También ojo con la glomerulonefritis, neoplasias, enteropatías, y ojo con las enteropatías. Aquí cuando hay pérdida de proteínas, mala absorción o desnutrición aguda. La albúmina, que es una proteína súper importante de transporte que se encuentra por lo regular a niveles de 60% de la proteína con mayor porcentaje o mayor concentración en el plasma, ¿no?
Y si está aumentada, pues igual tenemos que checar si el paciente está deshidratado, si hay una hiperinfusión con albúmina y si están descendidos estos niveles, pues estamos hablando de que probablemente haya un paciente que fue hidratado de manera rápida, es decir, con sobrehidratación, malnutrición, mala absorción grave, necrosis hepática, hepatitis, ¿sí? También en el embarazo vamos a tener alteraciones en un paciente alcohólico, cuando hay pérdida de proteínas renales, es decir, cuando hay proteinuria, disfunción tiroidea, úlcera peptídica, quemaduras y procesos inflamatorios crónicos. ¿Ok? La ALT, pues lo que es la ALT y la AST, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa o transaminasa, transferasa, están presentes en lo que es el músculo esquelético, en el hígado, en el corazón y la ALT en riñón. Entonces, si estamos hablando que la ALT aumenta, estamos hablando de necrosis celular hepática. Ojo, de daño hepático, tanto por cirrosis, tumores, ictericia, es decir, que el paciente presente una coloración amarillenta tipo Simpson, traumatismo generalizado en los músculos esqueléticos, como decía un cirujano amigo mío, polimadreado, miositis, miocarditis e infarto de miocardio. En el caso de la AST va a estar presente también de manera elevada o va a tener una elevada actividad, como les comenté, corazón, músculo esquelético e hígado, aquí no en riñón. Y va a estar aumentada en caso de infarto al miocardio. Entonces también nos va a servir como un elemento para tomar en cuenta que probablemente el paciente ya tuvo un infarto al miocardio. Embolia pulmonar, traumatismo de los músculos esqueléticos, cirrosis igualmente, hepatitis vírica, hepatitis inducida por fármacos. Dentro de las hepatitis víricas recordemos que hay 5, ¿sí? A, B, C, D, E, en la cual la A es la benigna. ¿Okay? En el caso de la bilirrubina total y bilirrubina directa, pues es la suma de la bilirrubina no conjugada y la no conjugada. Entonces, esto nos va a dar pauta para saber que el paciente está ictérico, ¿no? Ictérico con una causa prehepática, ¿no? Por enfermedades hemolíticas, por lesiones hepáticas, hepatocelulares, ¿sí? Poshepáticas, ¿no? Y esto puede ser a través de la obstrucción de los conductos hepáticos comunes, ¿sí? En los conductos biliares. Y bueno, vamos a tener en cuenta que la concentración de proteínas en el plasma humano es alrededor de 6 a 8 gramos sobre decilitro. ¿Sí? Y hay muchísimas proteínas. ¿Sí? Y al hablar de proteínas del plasma, pues estamos hablando de una mezcla bien compleja, que no solo va a incluir proteínas simples, ¿sí? Sino también las conjugadas, ¿no? Como cuáles, las glicoproteínas, lipoproteínas, ¿sí? Y recordemos que estas son estudiadas para fines diagnósticos. Y las proteínas plasmáticas, pues vamos a dividirlas en las que son producidas por células plasmáticas, ¿sí? Que están en la médula ósea, y las que son sintetizadas en el hígado. La mayoría de estas que son sintetizadas en el hígado son las que están en mayor concentración en el plasma. ¿Cuáles son? La albúmina, las globulinas, fibrinógeno, ¿sí? De las globulinas, recordemos que la mayor parte de las globulinas pues es la alfa y la beta, ¿no? Que también son de origen hepático. Y bueno, como esto vamos viendo que hay
Relación muy importante en cuanto a las proteínas que circulan en la sangre y este órgano tan importante. ¿Sí? Vamos a recordar, como les había comentado, que la albúmina se encuentra en el plasma y comprende alrededor del 60% de la proteína plasmática total. El valor alrededor de la albúmina es de 3.5 a 5 gramos sobre decilitro. ¿Sí? Tiene una vida media aproximadamente de 19 o 20 días. ¿Sí? Y una función bien importante de la albúmina es que nos ayuda hasta en un 80%, ¿sí?, a modular la presión osmótica del plasma. Recuerdan la presión osmótica, ¿no? Y otra función es la de transportador, porque tiene una capacidad muy buena para unirse a varios ligandos, ¿no? ¿Cuáles ligandos? Calcio, zinc, hormonas, ácidos grasos, triptófano, bilirrubina, ¿no? Además va a fijar alrededor del 10% del cobre en el plasma, ¿no? Y punto súper importante, que hay muchos medicamentos que se unen a la albúmina, ¿no? Incluyendo sulfonamidas, eh, antibióticos como penicilina G, barbitúricos, salicilatos como la aspirina, que es un AINE, ácido acetilsalicílico. Con respecto a la alanina transferasa y a la aspartato transaminasa, pues ya mencionamos que son muy importantes en la transaminación, ¿no? Y la transaminación consiste en la transferencia de los grupos aminos de los alfa aminoácidos a los alfa cetoácidos, ¿sale? No vamos a entrar en tanta profundidad, pero recordemos, ALT, que es alanina transferasa, nos habla de un proceso inflamatorio necrótico del hígado, ¿sale? La ST nos habla más de lo que sería para valorar inflamación, necrosis del hígado, pero también para lo que es infarto al miocardio, ¿ok? Inclusive, aunque el hígado sea inaparente o electroradiográficamente apenas lo noten, ¿no? Y esta elevación de la ST la vamos a encontrar de 6 a 12 horas después, ¿sí? O sea, no lo vas a encontrar en un paciente que se acaba de infartar, ¿sale? De 6 a 12 horas es cuando empieza a elevarse este tipo de marcador serológico. Y pues la bilirrubina, ¿sí? Nos habla o tiene que ver con la vida de los eritrocitos. Recordemos que los eritrocitos, red blood cells o hematis, tienen una vida media de 120 días. Después, cuando estos pasan su caducidad de 120 días, van a pasar a un sistema que se llama sistema retículo endotelial, ¿sí?, que los va a destruir, ¿sí? Este sistema retículo endotelial pues está en la médula ósea, vaso e hígado. Exclusivamente en el hígado, en las células de Kupffer, ¿sí?, o macrófagos del hígado, que son las células de Kupffer. Y pues van a ser destruidas, ¿sí? Y dentro de la sangre y de los eritrocitos pues está viajando la hemoglobina. Se habla de que aproximadamente 6 gramos de hemoglobina son restituidos, recambiados, destruidos diariamente, ¿no? Y cuando esta es destruida, pues la porción esta proteínica de la globina pues debe de ser reciclada, ¿sale?
para reutilizar el hierro. Recordemos que la hemoglobina nos ayuda a transportar el hierro y el oxígeno en nuestros tejidos, ¿no? Y bueno, hay una porción que va a ser degradada, que es la porción porfirínica libre, ¿no? Que es la del grupo hemo. Volvemos a lo mismo en células reticuloendoteliales del sistema reticuloendotelial, del hígado, vaso y médula ósea, ¿no? Y solamente el HEM, el grupo prostético de la hemoglobina, va a ser excretado del organismo, primeramente como una sustancia que se llama biliverdina y posteriormente la bilirrubina, que sí, que ya va a tener los pigmentos biliares, ¿no? Eso como un recordatorio, ¿sale? Porque el metabolismo posterior después, cuando entra al parénquima hepático, tiene 3 pasos, ya saben, la captación por las células del parénquima, y luego viene la conjugación de la bilirrubina, luego viene la secreción de la bilirrubina conjugada en la bilis, etcétera, ¿no? Entonces, nada más es un pequeño recuento de qué es por dónde viene más que nada la bilirrubina. Vamos a los valores normales aproximadamente de las pruebas de funcionamiento hepático. Proteínas totales, vamos a tener que se miden en gramos sobre decilitro. Y tenemos aquí que sus valores de referencia pueden variar en cuanto a laboratorios, ¿no? Pero usualmente es de 6.3 a 8.2. De la albúmina igualmente gramos sobre decilitro, 3.5 a 5.0. ALT, que pueden encontrar también como GPT, es unidades internacionales sobre litro, y va a haber una diferencia entre hombres y mujeres, ¿sale? Hombres 21 a 72, mujeres 9 a 52. AST, ¿sale? O GOT, ¿sale? También unidades internacionales sobre litro. También hay variación entre hombres y mujeres, como aquí pueden ustedes ver. Bilirrubina total, bilirrubina directa e indirecta, ¿sale? Y pues lo que tenemos es que la bilirrubina total es una suma de la bilirrubina indirecta y de la bilirrubina indirecta. Y es normal hasta 1.0 miligramos sobre decilitro. Pruebas o tiempos de coagulación. Estas se miden en segundos y nos ayudan a ver si no hay algún trastorno, ¿sí?, del sistema circulatorio, ¿no? Más que nada cuando se produce una lesión que no en las leves, sino en una lesión grave, ¿no? Porque puede resultar propiamente mortal. Cuando nosotros nos lesionamos, pues se busca la reparación de estos daños, ¿no? A la lesión vascular va a haber una vasoconstricción, luego va a haber una agregación plaquetaria, la formación de monómeros de fibrina y después polímeros de fibrina para formar el coágulo permanente y así reparar la superficie del vaso que haya sido dañado. Para esto les recomiendo que chequen de nuevo lo que son, pues, los factores de coagulación, ¿no? Lo que es la cascada de la coagulación. Se llama cascada porque va así como descendiendo, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a tener en cuenta el tiempo de protrombina. P normalmente es de 11 a 14 segundos. Tiempo de tromboplastina parcial activada, o TTPA, en segundos, de 28 a 34. ¿Sale? Y bueno, va a haber algunos trastornos genéticos que van a modificar o que no van a ayudarnos a formar este tapón o este coágulo, ¿sí? Generalmente son genéticos, ¿sí? Y
lo que hacen es que las proteínas plasmáticas pues, no funcionen de manera adecuada, entonces no va a haber hemostasia. ¿Qué es hemostasia? El cese del sangrado de un vaso lesionado, ¿sale? Y al no haber este cese del sangrado, pues va a haber una hemorragia. Esta hemorragia puede ser importante o excesiva. Ojo, por ejemplo, con los pacientes hemofílicos, ¿sí? Y también es importante porque si tienes una fuga, propiamente una fuga de sangre, pues los mecanismos homeostáticos van a estar alterados, ¿sí? Entonces, puede haber una pérdida de volumen y el paciente va de volumen sanguíneo y el paciente va a entrar, pues puede caer en lo que es un shock hipovolémico. O nos podemos ir a lo contrario, que este coágulo, ¿sí? Nos lleve a lo que es la formación de trombosis. Bueno, que es en tanto lo que es trombosis es cuando el endotelio recubre los vasos sanguíneos, ¿sí? Se daña o elimina, ¿no? Lo peligroso es cuando este trombo se forma una placa esclerótica, ¿no? Y se forma el coágulo sanguíneo y va a haber un cierre o una oclusión de lo que es el lumen de los vasos sanguíneos. Y si esa placa se mueve o se transporta a otro lugar, específicamente en las arterias por la perfusión sanguínea, pues vamos a tener que esto puede ser causa de accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares, como lo conocen, taponamiento, ¿sí? Y formar un émbolo, ¿no? Ojo, por lo regular se habla de trombosis arterial y embolismo venoso, ¿sí? Y para esto vamos a ocupar medicamentos que son antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, que se consideran antitrombóticos, ¿sí? Anticoagulantes, warfarina, etc. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque después de una lesión que nosotros hagamos en los tejidos, por ejemplo, una extracción dental, una incisión quirúrgica para una cirugía de tercera molar, ¿sí? Normalmente ocurrirían las interacciones entre el vaso sanguíneo y la sangre circulante que harían que se formaría el taponamiento y la pérdida consecuente de sangre, hemostasia, en pocos minutos, ¿no? Primeramente formando un tapón primario, luego el tapón secundario, bueno, ustedes saben la cascada de la coagulación. Y después se formaría la hemostasia debido al tapón hemostático definitivo. Pero cuando tenemos alterados los tiempos de coagulación, las pruebas de coagulación, esto no va a ocurrir, el paciente se te va a desangrar. ¿Sale? También aquí les recomiendo que chequemos su anatomía para que sepan qué tipo de vaso pueden estar ustedes lesionando, ¿sí? Citometría o biometría hemática. Les apuesto que más de uno de ustedes han escuchado hablar de la citometría hemática. Entonces, aquí tenemos la evaluación en general de los elementos formes de la sangre, cómo se comportan. Tenemos la valoración de la hemoglobina, del hematocrito, ¿sí? Y recordemos que el hematocrito es la proporción de los hematis en plasma, ¿sí? Y usualmente es volúmenes por un ciento, ¿no? Se le llama valor de hematocrito y también lo pueden encontrar como volumen de eritrocitos hematis empaquetados o packet cell volume. ¿Okay? Vamos a encontrar la velocidad de sedimentación de los hematis, los índices eritrocitarios, que es como les había comentado. Vamos a ver aquí lo que es los
¿Cuántos hay de los glóbulos rojos? El volumen globular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos aquí la valoración de los elementos formes de los pacientes, ¿no? Recordemos que la sangre es un tejido conjuntivo que circula dentro de un sistema pues virtualmente cerrado, ¿sí? Que está compuesto por el sistema cardiovascular, en este caso por los vasos sanguíneos, y está compuesta por una proporción en plasma y otra en suero. El suero contiene los elementos formes, ¿sí? Que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y por el plasma, que es este líquido que mantiene a las células en suspensión, ¿sí? Entonces, recordemos que las estimaciones se van a hacer en suero, ¿sí? Para tener un recordatorio, tenemos que en una paciente mujer, el volumen de sangre se ha estimado aproximadamente en 65 mililitros por kilogramo de peso. Y en el hombre de 79 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sale? Y el volumen de sangre varía generalmente de 2 litros a 3 litros, a 3 mililitros, ¿sí? O lo que serían 2000 mililitros o 2900 mililitros, que vendrían siendo 2 litros o 2.9 litros sobre metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Entonces, el volumen normal de plasma es alrededor del 5% del peso del sujeto. Aproximadamente, si tomamos en cuenta el paciente ideal, unos 70 kilos de peso, 3.5 litros, es decir, 3.500 mililitros. ¿Sale? Y bueno, la hemoglobina, pues recordemos que es una proteína altamente especializada. Ocupa el 33% del eritrocito o el hematí. El hematí es una célula bicóncava sin núcleo, etcétera, que está en la sangre, ¿no? Y está constituida por 4 subunidades. Recordemos alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. ¿Okay? Tenemos 3 tipos de hemoglobina. La hemoglobina fetal, la hemoglobina A1 y la hemoglobina A2. Aquí la que vamos a medir nosotros va a ser la hemoglobina A1, que es la que está en mayor cantidad en adultos, ¿ok? Y pues tiene funciones bien importantes, son dos, vamos a decir dos. Una va a ser el transporte de oxígeno, ¿sí? Recordemos que en los pulmones se realiza este intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, ¿sí? Y cada gramo de hemoglobina puede transportar hasta 1.3 mililitros de oxígeno. Y también la hemoglobina participa en la regulación de este equilibrio ácido-base, ¿sí? En el cual elimina el dióxido de carbono que se encuentra en los pulmones. Como consecuencia, va a amortiguar, va a servir de buffer, ¿sí? Y va a amortiguar el pH. El hematocrito, vuelvo a decirles, es la proporción de glóbulos rojos en plasma. Punto. ¿Sale? Lo que es el volumen corpuscular medio. Perdón, me pasé lo que es la velocidad de sedimentación eritrocitaria. ¿Sí? Pues es la velocidad que nos ayuda a ver si hay una infección o un proceso inflamatorio. ¿Sí? Es cuánto tiempo tardan en bajarlo, en sedimentarse los glóbulos rojos, ¿no? Y es realmente inespecífica, ¿sí? De esto no vamos a hablar mucho, lo que es volumen corpuscular medio, etc.
En general, estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en el volumen globular medio, pues es el volumen promedio de cada eritrocito, ¿sí? Y pues vamos a pasar a lo que son los valores comunes, ¿sale? O valores de referencia normales, ¿ok? Antes olvidaba yo lo que es hemoglobina corpuscular media. Es la cantidad media de hemoglobina contenida en cada hematí. ¿Sí? Y si este es en picogramos, ahorita les muestro las tablas, ¿no? Hay la concentración de hemoglobina corpuscular media, es una comparación, es un índice para comparación, que nos ayuda a comparar la concentración promedio de hemoglobina dentro de cada eritrocito con el volumen promedio de cada eritrocito. ¿Sale? Prácticamente es para obtener su valor es hemoglobina sobre eritrocito por 100. Y te lo va a dar en gramos sobre decilitro. También este tipo de serología nos va a ayudar para poder determinar causas de hipo o hipervolemia, ¿sí? Tipos de anemia y, como se les había comentado anteriormente, tipos de infección. No nos va a dar un marcador de infección, ¿sale? Cuando medimos leucocitos, etc. Bueno, valores de referencia. Red blood cells, hematis, glóbulos rojos, eritrocitos, como lo conozcan, se van a medir en millones por milímetro cúbico. Va a haber una variante entre hombres y mujeres, 4.5 a 6.2 en hombres, 4.0 a 5.5 en mujeres. Hemoglobina, gramos sobre decilitro, hombres 15.5, 19.2, mujeres 12.5 a 16.6. El hematocrito es en porcentaje y es 42 a 52 en hombres, por ciento, mujeres 37 a 47%. Volumen globular medio, ¿sí? Vamos a tener que se mide en fentolitros y es de 83 a 101%. 101 fentolitros, perdón, ya estaba yo diciendo por ciento. Hemoglobina corpuscular media es en picogramos, como lo había mencionado anteriormente, es 28-32. Lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular media es en gramos sobre decilitro, de 32 a 34. La velocidad de sedimentación eritrocitaria se mide en milímetros por hora. ¿Cuántos milímetros se movieron en hora? Y vamos a tenerlo en hombres, varía de 0 a 6, mujeres 0 a 15 y el promedio es de 0 a 10. ¿Ok? Espero que estemos leyendo para que esto sirva como un repaso y ustedes más que nada hagan esta relación o esta correlación clínica y les ayude a determinar el riesgo, beneficio que puede involucrar el tratar a un paciente. Vamos a continuar con examen general de orina o EGO. En este vamos a tener determinaciones incluidas, ¿como cuáles? Lo que es el examen físico, el color de la orina, qué color tiene, amarillo, verde, azul, lo que sea. Ajá. Y lo que es el aspecto, si es turbio, si es transparente, ¿sí? El examen químico en el cual vamos a medir lo que es si hay glucosa, si hay bilirrubina, ácido acetoacético, gravedad específica, sangre, pH, proteínas, uribilinógeno y nitritos. Cuando nosotros vemos el examen general de orina, usualmente también como dato principal nos daría daño renal.
El examen microscópico, si hay células epiteliales, si estas se desprendieron del epitelio en su trayecto hacia la micción, si hay cilindros y cristales. Aspecto. Primero hay que determinar cuál es el aspecto normal de la orina. ¿Sí? Normalmente es transparente y ligeramente turbia. Cuando ya hay presencia de una patología, estamos hablando de que hay presencia de sangre, eritrocitos, leucocitos, bacterias, alimentos, uratos, fosfatos, semen o secreción vaginal, por presencia de grasa, ¿sí? Y ya aquí tenemos que ese aspecto es turbio y puede ser resultado de infecciones urinarias, de las vías urinarias o una IBU. El color. Esto es como una guía de los colores. Amarillo intenso, orina concentrada. El paciente probablemente está deshidratado, no ha tomado agua, ¿sí? También nos habla de la bilirrubina directa. Y ojo, si el paciente está tomando tetraciclinas, también se ve. Aquí, perdón, acá hay un error de dedo. Rojiza, pues nos habla de hematuria, ¿sí? Hemoglobinuria, porfirina, rifampicina. Este es un medicamento que está tomando rifampicina, antipirina, anilinas, ¿sí? Si fue sujeto a algún estudio histológico, ya que el rojo Congo se utiliza para fijar algunos cortes, y síndrome carcinoide. Si es naranja, pues bilirrubina. Se habla de la presencia de piridina. Marrón, metahemoglobinemia. Nitrofurantoína, que está tomando nitrofurantoína por una infección en mujeres, en específico la nitrofurantoína. Pigmentos biliares. Si es pardo o negruzco, hay presencia de melanina, ácido homogentésico, hematurias, intoxicación por ácido férrico, fiebre hemoglobinúrica. Del paludismo, el paludismo recordemos que es el dengue. ¿Sale? También vamos a tener el color azul verdoso. ¿Sale? En el color azul verdoso vamos a tener que puede haber la presencia de azul de metileno. El azul de metileno se utiliza mucho en los acuarios como un antifúngico. También para fijar. Y si el paciente por error llegó a ¿cómo se llama? A ingerir este colorante. Y perdón, ahorita dije una burrada tremenda. Dije paludismo es dengue y no es cierto. El paludismo es la malaria. ¿Sale? Entonces, corrección. Hemoglobinúrica de malaria o paludismo. Azul verdoso, azul de metileno, intoxicación por fenol. Habíamos dicho que en caso de que tomara o llegara a beber esta cosa. Infecciones por pseudomonas. Esto de hecho fue una pregunta de examen de aquí cuál era, si es por infección de pseudomonas. Trastornos congénitos de absorción intestinal de triptófano. Blanco lechosa equiluria. Piuria intensa. Hiperosaluria. Incolora, poliuria y diuréticos a altas dosis, ya que está ventilando el paciente de manera constante. ¿Sale? Vamos a hablar de estos valores o de estas cifras de referencia para que continuemos, ¿no? Para gravedad específica tenemos que los valores normales es de 1.015 a 1.02 gramos sobre litro. El valor del pH es de 4.6 a 8.0. Vamos a encontrar eritrocitos normalmente y es de unas 5 células por nanolitro. Leucocitos también debe de ser menor a 10 células, igual por nanolitro. Usualmente si el paciente no debe de estar sacando proteínas, porque si no, no está hablando de un daño renal. Y estamos hablando aquí de una que debe de ser
superior a los 30 miligramos sobre decilitro. Entonces, menor a 30 miligramos sobre decilitro es lo normal. Glucosa no debe de haber más de 20 miligramos sobre decilitro. Debe de ser de nitritos, cetona, urobilinógeno, negativo, igual bilirrubina y sangre, ¿no? Y pues, en cuanto a lo que es el examen microscópico, ¿qué es lo que les pueden reportar? Como les había dicho, si hay células epiteliales, ya que estas proceden de todo el tracto que viene desde la vejiga a la uretra y son normales. Cilindros, y estos son formaciones de mucoproteínas, ¿no? Que provienen de los túbulos renales. Normalmente tenemos que en un individuo sano pues son de 5 por campo microscópico. Y cristales que en condiciones normales pues es la formación de los de cristales de ácido úrico, ¿no? Fosfatos, oxalatos, ¿no? Y puede hablarnos de lo que es la formación de litos o cálculos renales. Hasta aquí le dejamos el día de hoy. Mañana continuamos y vamos programando lo que es una reunión por Zoom para que lo vayamos checando si hay dudas y también se puede explicar de mejor manera todo este tipo de temas. Que tengan una buena noche, chicos. Bye.